Buenos días, hermanos, Dios les bendiga, ¿cómo están? Me alegra muchísimo. Vamos a dar inicio entonces a nuestra escuela bíblica familiar. Entonces, para que podamos poner este tiempo en manos del Señor y que su Espíritu Santo nos guíe. Vamos a orar, hermanos. Amado Señor y Padre Santo, gracias te damos en esta mañana por darnos, Dios, la oportunidad de venir a congregarnos en tu casa, Señor. Te pedimos, Dios, que hoy seas tú exaltado y glorificado en todo. Guíanos, Señor, a través de este estudio. No permita, Señor, que ni mis pensamientos, ni lo que yo sienta, Señor, sea lo que salga de mi boca, sino que todo lo que se enseña aquí en el púlpito, Señor, todo sea filtrado y guiado por la palabra de Dios y por su Santo Espíritu. Te ruego, Señor, que me permitas poder exponer el tema que vamos a hablar en el día de hoy. Y si en algo, Señor, yo llego a equivocarme, que tú me des incluso la capacidad, Señor, de poder reconocer que me he equivocado y poder pedir perdón, Señor, si es el caso. Te ruego, Señor, que seas tú ayudándoles a mis hermanos a prestar atención y que si en esto, Señor, este tema puede traer consuelo a sus almas y a sus vidas, bendito seas tú y seas tú glorificado, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, mis hermanos, hoy, como ustedes saben, estamos estudiando un libro que se llama Hacia el conocimiento de Dios, de un hermano que ya partió a la presencia del Señor, James Packer. Y hoy vamos a dar inicio al capítulo 21, que tiene como título Estas pruebas internas. Cuando yo empecé a leer ese capítulo, les comentaba a algunos de mis hermanos que me fue muy difícil comprender porque realmente el autor habla en unos conceptos para mí un poco filosóficos, pero bendito sea el Señor que Él incluso en su gracia da la sabiduría y el entendimiento para poder exponer los temas que el hermano trata de enseñar. Pero como ustedes bien saben, nosotros no enseñamos a Packer, enseñamos en la Biblia. Entonces, por ende, nosotros lo que hacemos es todo lo que leemos lo filtramos por la palabra y es lo que venimos a hacer todos los domingos en la escuela bíblica familiar. El capítulo que nos corresponde estudiar en este domingo tiene como título Estas pruebas internas. Y a medida que vamos a ir desarrollando el tema, si el Señor lo permite, vamos a ir descubriendo a qué se refiere el autor con esto. Entonces, mis hermanos, usualmente, al nuevo creyente se le ofrece dos tipos de cristianismos. El primero, un cristianismo de gozo y felicidad, y el segundo, un cristianismo penoso y sombrío. Ahora, mis hermanos, cuando al creyente se le ofrece este tipo de cristianismo, hablando del cristianismo lleno de gozo y felicidad, ¿qué nos podemos encontrar, mis hermanos? A este cristianismo, en efecto, está caracterizado por la premisa de que Dios otorga arrepentimiento y fe, amén, para salvación en Jesucristo, perdón de pecados, paz para con Dios y la bendición de tener a Dios como Padre. Ese es un cristianismo al cual a todos se nos ofrece cuando se nos está predicando el Evangelio. No solo esto, mis hermanos, también se da la promesa de que recibe al Espíritu Santo, el cual empezará a morar en él y con el cual podrá vencer los pecados que antes lo dominaban. La guía y sabiduría de Dios, la cual le permitirá encontrar la solución a los diferentes problemas de su vida, ¿sí? Todo lo anterior, mis hermanos, es cierto y gloria al Señor por eso. Sin embargo, mis hermanos, a este cristianismo de gozo y felicidad se le hace tanto énfasis que se deja de lado una realidad. ¿Y cuál es esa realidad, mis hermanos? El lado más duro de la vida cristiana. ¿Cuál es ese lado más duro de la vida cristiana? Que hay una disciplina espiritual diaria, y todos tenemos una lucha constante con eso. La guerra de nunca acabar con Satanás y nuestro propio pecado. Y eso es lo que más descuidamos. Ahora, mis hermanos, este tipo de cristianismo
puede llevar al nuevo creyente a pensar que la vida cristiana es una vida llena de gozo y felicidad. Un lecho de rosas en donde ya no existen problemas, o incluso si los problemas vienen, no hay necesidad de acudir a Dios por ningún tipo de ayuda. ¿Por qué? Porque piensa que automáticamente estos problemas van a desaparecer cuando se convierte en el cristianismo. Es ese tipo de cristianismo al que usualmente se le ofrece al cristiano. Entonces, mis hermanos, ofrecer este cristianismo supone que el mundo, la carne y el diablo no serán un problema una vez nosotros nos hagamos cristianos. ¿Alguna vez ustedes se han familiarizado o han logrado experimentar ese tipo de cristianismo? Entonces, mis hermanos, ofrecer este tipo de cristianismo es venderle la idea al cristiano que ya no tendrá problemas personales con su familia, ya no tendrá problemas con su cónyuge, no tendrá problemas ni con sus hijos, ni con sus compañeros de trabajo, ni con sus vecinos, e incluso no va a tener problemas con sus hermanos de la iglesia. Tampoco tendrá problemas consigo mismo, o sea, con su propio pecado. Entonces, mis hermanos, ofrecer este tipo de cristianismo, en donde se están ofreciendo estas promesas, son perjudiciales. ¿Y por qué son perjudiciales? Por la sencilla razón de que todas esas promesas son absolutamente falsas, muy falsas. Por ende, mis hermanos, esto no es lo que ofrece el Evangelio. Esto no es lo que ofrece el verdadero Evangelio. Es sobre estas promesas, incluso, mis hermanos, que los nuevos creyentes se convierten. ¿A cuántos no les ha pasado esto? ¿Cierto que sí? Es sobre estas promesas en donde muchos se convierten al cristianismo. Ven a Cristo y vas a parar de sufrir. Ven a Cristo y tus problemas se van a acabar. Ven a Cristo y la solución a tus problemas va a llegar. Ven a Cristo y las crisis financieras van a terminar. Ven a Cristo y la salud va a volver. Ven a Cristo y esa enfermedad que te agobia se va a terminar. Esto es muy cruel, supremamente cruel. Entonces, mis hermanos, estos creyentes experimentan el nuevo nacimiento, experimentan el primer amor, inician su vida cristiana con gozo y con una seguridad de que han dejado atrás todo lo que antes los atormentaba a causa de su pecado. Pero más adelante incluso se dan cuenta de que esto no es verdad. ¿Qué pasa? Vuelven las iras, vuelven los problemas con su temperamento, vuelve la amargura, vuelven los problemas con la pareja, vuelven los problemas con los hijos, vuelven los problemas y los roces con los compañeros de trabajo, vuelven los problemas con los vecinos y hasta empiezan a tener fricciones con sus mismos hermanos en la fe. Esto pasa, mis hermanos. Empiezan a surgir necesidades no satisfechas, surgen las tentaciones que son persistentes, y lo más interesante, mis hermanos, es que estas luchas son reales. Estas luchas son reales, son luchas por las cuales pasa un cristiano. Incluso en algunos casos estas luchas se intensifican, son fuertes. Y bajo estas circunstancias, estos creyentes piensan que Dios no les ha hecho la vida más fácil. No les ha hecho las situaciones más fáciles, aquellas situaciones por las que ellos están atravesando. Por el contrario, todo se vuelve una pesadilla. Entonces, mis hermanos, el descontento por todas estas circunstancias que al parecer se habían solucionado por la experiencia de la conversión, todas estas cosas vuelven a surgir. Estos creyentes al inicio de su conversión pensaron que todos sus problemas se habían solucionado y sin embargo observan de que esto ya no es así.
Entonces, mis hermanos, el creyente se va a preguntar, ¿esto es normal? ¿Esto es lo que significa ser un cristiano? Y ese es el tipo de cristianismo que se está ofreciendo allá afuera, mis hermanos. Pero, por otro lado, podemos encontrar otro cristianismo totalmente opuesto al que acabamos de describir. Un cristianismo penoso y totalmente sombrío. ¿Y cuál es este tipo de cristianismo? Este cristianismo enfatiza el lado más duro y difícil de la vida cristiana, dando la impresión de que la vida cristiana es en gran manera llena de sufrimiento, llena de dolor, de penas, y que no hay esperanza de al menos gozar de paz y felicidad en el aquí y el ahora. ¿No les ha pasado que a veces los mismos cristianos piensan que cuando se convierten en el cristianismo todo es dolor, todo es pena, todo es una vida de sufrimiento, que uno los ve con una cara, mi hermano, ¿qué te pasa? No, es que la estoy pasando supremamente difícil. En el otro cristianismo, ustedes pueden ver hermanos que están sufriendo mucho, pero dicen, mi hermano, ¿cómo estás? Bendecido y en victoria, pero están sufriendo. Pero en este es todo lo contrario, uno los ve supremamente tristes, se les perdió el gozo, tienen problemas por todo lado. Para ellos es como vivir un infierno en la tierra y el cielo es un futuro prometedor en el más allá. Ellos dirán, aquí estoy sufriendo bastante, pero sé que en el cielo me va a esperar algo eterno, algo maravilloso, algo lleno de gozo y plenitud, porque aquí la estoy pasando muy mal, pero eso tampoco es así. Entonces, mis hermanos, en este tipo de cristianismo pueden surgir preguntas tales como, ¿vale la pena tanto sufrimiento? O pueden surgir comentarios como, estaba en mejores condiciones antes de volverme cristiano. ¿Sí? Pero sabemos, mis hermanos, que en ambos casos, eso no es lo que promete el Evangelio. Ambos cristianismos, mis hermanos, ofrecer ambos cristianismos a un nuevo creyente es un acto cruel. Y es interesante porque el autor inicia de esta manera, ¿no? Este tipo de ministerio es un ministerio muy cruel, mis hermanos, es muy cruel. ¿Por qué? Porque se están ofreciendo dos tipos de cristianismos que el Evangelio no promete, que no los vemos reflejados en la Biblia de esa manera. Y aun cuando se ofrece un cristianismo de esa manera, aun cuando no es intencional, este tipo de cristianismo, tanto el uno como el otro, no lo hace menos cruel ni tampoco minimiza su efecto desastroso. Ambos cristianismos, si los ofrecemos, si se ofrecen de esa manera, pueden traer resultados muy desastrosos. Pero, ¿qué podemos encontrar en la palabra de Dios? Juan 16:33 nos dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Esas son las palabras de nuestro Señor Jesucristo, mis hermanos. Y entonces convertirnos al cristianismo no nos exime del sufrimiento. Es todo lo contrario. De hecho, tenemos un llamado a padecer como cristianos. Y la Biblia también lo menciona, ¿sí? Tal como lo dice Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 12 al 16. ¿Qué nos dice el apóstol Pedro? Se lo va a leer. Primera de Pedro 4, 12 al 16, disculpen. Dice, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. El apóstol Pablo está diciendo, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido. O sea, no se sorprendan, no les parezca extraño si alguna prueba llega a sus vidas. Dice, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, sois bendecidos. ¿Por qué? Porque el glorioso Espíritu de Dios
reposa sobre vosotros. Porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entrometerse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino que glorifique a Dios por ello. El apóstol Pablo nos está diciendo, como cristiano vamos a padecer. El Evangelio no promete un lecho de rosas. El Evangelio no dice, vuelve a Cristo, vuélvete a Cristo y todos tus problemas se van a acabar. No, eso no lo dice la Biblia. Eso no lo enseña el Evangelio. Entonces, mis hermanos, no hay un solo texto de la palabra de Dios en donde se diga lo contrario. Que por ser cristianos vamos a dejar de sufrir y que vamos a dejar de seguir luchando, teniendo luchas internas con nuestro pecado. Por el contrario, Dios usará todas nuestras dificultades y problemas para moldear nuestro carácter, fortalecer nuestra fe y así glorificarse en nuestras vidas. De hecho, el apóstol Pablo lo expresa de esta manera en 2 Corintios capítulo 12, versículos 9 al 10. Se los voy a leer. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana, me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Entonces, de nuevo, cuando nos volvemos al cristianismo, todos nuestros problemas se van a solucionar. O por el otro lado, entonces voy a pasar mi vida amargado porque entonces todos los problemas vienen a mi vida, entonces yo no veo una luz, no veo una solución, no veo que Cristo esté conmigo, no veo que Dios esté de mi parte. Aún incluso, mis hermanos, cuando vengan los problemas y las tormentas más fuertes de nuestra vida, Dios sigue siendo Dios. Dios no cambia. Dios sigue siendo el mismo ayer, hoy y siempre, por los siglos de los siglos. Entonces viene la pregunta, ¿los sufrimientos, problemas y dificultades cesarán una vez experimentemos la conversión y nos hagamos hijos de Dios? No, no. Ni los sufrimientos ni los problemas van a cesar, van a continuar, van a seguir allí. Vamos a seguir teniendo luchas internas con nuestro propio pecado. Dice Packer con respecto a esto, no hay nada antinatural, por lo tanto, en el aumento de las tentaciones, los conflictos y las presiones cuando el cristiano aprende a andar con Dios. ¿Qué significa eso? Que cuando nosotros empezamos a andar con Dios, cuando el Señor en su gracia nos enseña a caminar con Él, no se nos haga extraño que vengan los problemas y las dificultades porque van a ser parte de nuestra vida cristiana. ¿Sí? Dice, todo lo contrario, algo estaría mal si así no ocurriese. O sea, yo me tendría que preguntar, yo siendo cristiano me tendría que preguntar, sería muy raro para mí que yo no estuviese atravesando por problemas. Sería raro. Sería como que, ¿qué está pasando? Todo esto me lleva a lo que dice Pablo. ¿Recuerdan las luchas que tuvo Pablo? De hecho, 2 Corintios 11, 23, uno puede leer las luchas que tuvo Pablo. Miren lo que dice. 11, 23, si lo tienen por allí para que lo puedan seguir con mis ojos. Con sus ojos, perdón. Dice 11:23, la segunda parte, en trabajos más abundante, en azotes sin número, en cárceles, más en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno, 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar, en camino muchas veces, en peligros de ríos,
en peligros de ladrones, en peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día la preocupación por todas las iglesias. Y dice el versículo 30, si es necesario gloriarse, me gloriaré en lo que es de mi debilidad. Estas luchas de Pablo eran reales. Y Pablo, siendo apóstol, siendo un enviado de Dios para esparcir el evangelio, pasó por diferentes luchas. Si Pablo pasó por estas luchas, ¿nosotros vamos a hacer la excepción? Definitivamente no. ¿Qué quiere decir esto, mis hermanos? Que seremos, si nosotros, por la gracia de Dios, caminamos con Dios y el Señor nos da la fortaleza para poder sobrepasar todos los problemas, todo el vituperio, dice la palabra de Dios que seremos semejantes al hombre que al edificar su casa cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca, y cuando vino la inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque ésta estaba fundada sobre la roca. Lucas 6, 46, 48. Entonces, mis hermanos, al cristiano que se le ha dicho que la vida cristiana normal está libre de problemas y dificultades y empieza a padecer, llega a la conclusión de que algo no está bien y que Dios lo ha abandonado. Entonces, mis hermanos, no olvidemos que una vez que iniciamos nuestro caminar con el Señor, tendremos la certeza que aun cuando vengan los problemas y las tribulaciones, Dios ha prometido estar con nosotros todo el tiempo. Él lo dijo, no temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Él dijo, no te dejaré ni te desampararé. Entonces, mis hermanos, Él es un Dios que no cambia, Él es un Dios que cumple sus promesas y podemos estar totalmente confiados que nada nos va a arrebatar de su mano aun cuando lleguen los problemas más difíciles de la vida. Dice Romanos capítulo 8, versículo 35 al 39, y es un texto que muchos sabemos y conocemos. ¿Quién nos separará del amor de Dios? ¿O quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, nuestro Señor. Mis hermanos, por lo tanto, todo esto nos lleva al Evangelio. Todo esto nos lleva al Evangelio y al tema central de las Escrituras, que la persona y la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Dice 1 Corintios 15, 3, 4, que ahí es donde encontramos la mayor revelación de Dios y la totalidad de nuestra salvación. Esta es la mayor verdad que nosotros encontramos en la Biblia, mis hermanos, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. El Evangelio es poder de Dios para salvación. ¿Qué nos dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 1, versículo 16? Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Entonces, mis hermanos, vemos en la Biblia ejemplos como el de Moisés, como el de Pablo,
y el de otros santos que a lo largo de los siglos hicieron y soportaron, por la gracia de Dios, cosas extraordinarias debido a una singular motivación, que Cristo murió por los pecadores. No solamente eso, mis hermanos, debe haber una motivación también de que Cristo es mi fortaleza para soportar y perseverar hasta el final de mis días. No porque yo tenga la fuerza para perseverar, sino porque Cristo está conmigo, Cristo está en mí. Entonces, con esto, mis hermanos, y ya para terminar, asegurémonos siempre de buscar a Cristo en las Escrituras y en la oración, y de llevar a las personas al verdadero evangelio. Elevemos, mis hermanos, una oración al Padre para que de sus gloriosos e inagotables recursos nos fortalezca con poder en el ser interior por medio de su Espíritu. Amén. Vamos a orar, mis hermanos. Señor, te damos gracias por este estudio, Padre. Gracias por mostrarnos, Señor, la importancia de no solo conocer el verdadero evangelio, sino de predicarnos todo el tiempo, todos los días, el verdadero evangelio. Te damos gracias, Señor, porque sabemos que el evangelio nos recuerda constantemente lo débil que somos, los incapaces que somos. Tú nos lo recuerdas todo el tiempo, Señor. Tu palabra dice: yo soy la vid y vosotros el pámpano. El que permanece en mí y yo en él, este va a dar mucho fruto, porque separados de mí nada podemos hacer. Eso es lo que nos recuerda constantemente el evangelio, Señor. Somos débiles, pero en las manos de un Dios que es fuerte, que es todopoderoso y que nos va a sostener hasta el fin de nuestros días. Perdónanos, Señor, si en algún momento hemos ofrecido un evangelio en donde el cristianismo va a solucionar todos los problemas, o en donde incluso hemos reflejado un cristianismo en donde todo es una lucha constante, en donde todo es penoso y sombrío, y en donde no hay gozo, donde no hay nada, Señor, no hay una luz de esperanza, aún incluso si Cristo está con nosotros. Pero tú nos has prometido, Señor, que tú estarás con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, y que tú nos has dado la paz que sobrepasa todo entendimiento, aún incluso cuando estemos atravesando por situaciones difíciles, Señor. Señor, reaviva ese primer amor, aviva el fuego en nuestros corazones, Señor, la pasión por tu palabra, la pasión por la predicación de tu palabra, la pasión por la predicación de tu evangelio a los perdidos, y que podamos reflejar, Señor, el gozo de la salvación a otros. Pero guárdanos, Señor, de ofrecer un evangelio totalmente errado y equivocado, y que no nos apartemos del verdadero evangelio. Guárdanos y guíanos, Señor, con tu Santo Espíritu. Te lo pedimos, Señor, por los méritos de Cristo Jesús. Amén.